Lo que la Biblia dice, una voz de esperanza desde el departamento de Boyacá para el mundo. Bienvenidos. Estimados amigos, les saludamos con cariño en este su programa Lo que la Biblia dice. Hoy tendremos un tema muy especial que se titula Los dos pactos. En la mesa de trabajo estamos Eduard Molina y John Gómez, licenciados en teología, y les compartimos este tema con mucho cariño. Si deseas recibir un mensaje diario de la Biblia en tu celular, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Muy bien, estimados amigos, y como debemos darle el primer lugar a nuestro Señor, les invitamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Señor y Padre Celestial, en este momento, al abrir tu palabra, pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, ilumine este estudio y tus palabras puedan grabarse en nuestro corazón. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estimados amigos, como mencionamos, el tema para hoy se titula Los dos pactos. Y es que hemos hablado o dedicado varios programas a hablar sobre la importancia de la ley de Dios para nuestra vida. Leímos esa ley de Dios, esos 10 mandamientos, también llamada ley moral, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, hablamos que el deseo de Dios al darnos esa ley es guardarnos de los males de este mundo, que tengamos una vida muy buena en esta tierra y asimismo en la eternidad. Hemos hablado acerca de que la ley de Dios es perpetua. Hemos visto también que no fueron los hombres quienes dieron esta ley, sino que fue Dios mismo quien con sus dedos escribió esta ley. Entonces hoy hablaremos acerca de ese antiguo pacto y del nuevo pacto. ¿Qué diferencias hay entre estos pactos? ¿Cuál es el que está vigente? ¿Qué cambios hubo entre uno y el otro? Y de esta manera podamos comprender aún más cómo la ley de Dios es perfecta, justa, buena. Y es muy importante que como seres humanos podamos entonces colocar atención a esta ley. Muy bien. ¿Qué dos pactos se ponen en contraste en la Biblia? Porque precisamente allí en la Biblia se mencionan dos pactos, pero necesitamos mirar con textos bíblicos de qué se trata. Allí en Levíticos 26:45, ¿qué nos dice? Entonces ahí nos habla de ese antiguo pacto, que puede ser llamado viejo pacto, antiguo pacto. Pero también entonces en Hebreos capítulo 8, versículo 13, nos dice que al decir nuevo pacto se ha dado por viejo o antiguo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces ahí en Hebreos nos habla de esos dos pactos, un pacto antiguo y un pacto nuevo. Veremos entonces a través de este estudio si lo que ocurre con el nuevo pacto es que anula la ley de Dios, o qué es lo que ocurre, porque de manera general muchas personas pueden pensar que lo que ocurre en el nuevo pacto es que la ley de Dios queda abolida o quedó en el pasado o se cumplió y ya estuvo. Entonces vamos a ver en qué consiste ese nuevo pacto. También se habla ahí en Hebreos 8, versículo 7, acerca de unos términos. Un ejemplo, dice: si aquel pacto, el primero, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. Entonces se habla allí de que el primer pacto tenía algunas dificultades, unos defectos. Entendemos ya después de estudiar este tema que los defectos no eran de parte de Dios al hacer el pacto, porque hay personas que señalan, no, es que ese pacto que Dios hizo fue defectuoso, pero Dios no hace nada defectuoso. La parte defectuosa del pacto estaba en el ser humano, en el hombre. Pero dice que este segundo pacto, entonces, es un pacto muy especial, un pacto mucho mejor. Muy bien, entonces podemos entender que cuando se habla de un antiguo pacto, se está hablando también de un primer pacto.
y del nuevo pacto se habla de un segundo pacto, ¿verdad? Entonces vamos a mirar el antiguo o primer pacto. ¿Cuándo se hizo el antiguo pacto? ¿Cuándo fue ese momento que se hizo ese pacto antiguo o primer pacto? Entonces leámoslo allí en Éxodo capítulo 19. En Éxodo capítulo 19, desde el versículo 3, nos dice: no como el pacto que hice en aquellos días, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecen en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Bueno, esto aparece en Hebreos, pero se cita allí, por supuesto, Éxodo 19, donde encontramos la historia de ese pacto. Recordamos nosotros que ahí en el Sinaí el Señor entonces hizo algo muy especial. En Éxodo 19 nos dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidim, al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas estas palabras que Jehová les había mandado, y todo el pueblo respondió a una diciendo: haremos todo lo que Jehová Dios ha dicho. Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Entonces notamos ahí esta reunión donde el Señor les da este pacto, y entonces les hizo esa propuesta de guardar el pacto. ¿Y qué pasaría si guardaban ese pacto? Entonces, ¿qué iban a hacer ellos para Dios? Muy bien, está explicado lo que consiste el pacto, ese primer pacto, ¿cierto? Pero bueno, ahora aquí en el versículo 5 y 6 de Éxodo 19 dice: ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto. Aquí hay una condición que el Señor les está poniendo: si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahí, ese es como el resultado de obedecer a ese pacto, ¿no? Iban a ser especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que el pueblo estaba haciendo un pacto con Dios y Dios con el pueblo, donde iba a ser un pueblo especial para él. Un especial tesoro. Y eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que al seguir sus orientaciones, pues ahora tengamos una vida especial. Mira que habla aquí de una vida de sacerdotes, de gente santa. Podemos nosotros mirar por doquier un mundo lleno de dolor, un mundo lleno de pecado, un mundo lleno de maldad, y lo que Dios ha querido a través de sus normas y sus leyes es que tengamos una vida buena, una vida de santidad. Así que cuando el Señor les dio este pacto, la reacción del pueblo fue una reacción interesante, y entonces dice que todo el pueblo respondió: haremos lo que Jehová ha dicho. Así que todos se comprometieron a guardar ese pacto, y ese pacto se basaba en esas leyes que Dios entregó. Deuteronomios capítulo 4 versículo 13 nos dice: Él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Tenemos un grupo de personas que pueden orar por ti y tus necesidades. Déjanos tu pedido de oración en el número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704.
Entonces, como podemos observar aquí en Deuteronomio, ese primer pacto se basaba en los 10 mandamientos, en la ley de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante que también el nuevo pacto se basa en los mandamientos de Dios. Pero hay una diferencia aquí bien especial, y es que estos mandamientos del primer pacto fueron escritos, como dice aquí Deuteronomio, los escribió en 2 tablas de piedra. Más adelante miraremos dónde es que se escriben las leyes de Dios en el nuevo pacto. Muy bien. Después que la ley de Dios hubo sido promulgada desde el Sinaí, ¿qué dijo de nuevo el pueblo? Allí en Éxodo 24:3 dice algo bien interesante. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Es decir, el pueblo se comprometió con Dios, hizo ese pacto con Él, después de que hubo sido promulgada la ley allí en el Sinaí. Pero recuerde que fue promulgada, fue hablada, ¿no? Fue un diálogo que se tuvo allí, y en ese diálogo el pueblo se compromete, aunque después el Señor se lo escribe también, se lo deja por escrito. Y entonces Moisés hizo algo para evitar malos entendidos. Allí mismo en Éxodo 24, versículo 4 y versículo 7 dice: entonces Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. O sea que para el pueblo esto quedó claro, porque sí. Entonces se dijo, se escribió y se volvió a leer lo que quedó escrito. Sabían ellos a lo que se estaban comprometiendo. Y cuando ocurrió esto, dice que el pueblo volvió a decir: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová Dios había dicho. Entonces, miremos ahora cómo fue que este pacto fue confirmado y dedicado. Leamos entonces allí lo que nos sigue diciendo la Escritura. ¿Qué nos dice entonces acerca de cómo fue confirmado y dedicado este pacto? En el versículo 5 al 8, dice que luego envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: obedeceremos y haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, que ese pacto estaba también ratificado con sangre. La sangre formaba parte de ese pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Y era una costumbre de ese tiempo, que cuando se hacían negocios, entonces sellaban el pacto con una señal o con diferentes señales. Y aquí nos encontramos esta señal tan especial como fue: vamos a sellar ese pacto entre Dios y el ser humano, y hubo entonces estos sacrificios, ese derramamiento de sangre para poder sellar ese pacto. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículos 19 y 20 se refiere a ese primer pacto y dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Es interesante porque cuando leemos esto, viene a nuestra mente todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto, cómo se celebra entonces que el Señor Jesús entregó su vida por nosotros en la cruz. Se recuerda, por supuesto, entendemos que fue un momento muy difícil, pero a causa de su sacrificio se ratificó ese nuevo pacto. Cuando participamos entonces del pan y del vino, recordamos ese pacto que se hizo, que se selló con sangre. La diferencia, por supuesto, es que el antiguo pacto entonces fue derramada allí sangre de animales.
pero vamos a encontrar que el nuevo pacto fue hecho sobre mejores promesas, como dice la Escritura. Entonces notamos que Pablo habla acerca de cómo se ratificó ese primer pacto, que fue con el derramamiento de sangre. Esa sangre entonces se roció sobre el libro y también entonces sobre el pueblo. Muy bien. Precisamente antes que transcurrieran 40 días desde que se hizo este pacto, mientras Moisés se demoraba en el monte, ¿qué dijo Israel a Aarón? El pueblo de Israel, antes de que se terminaran los 40 días, extrañaron a Moisés. Bueno, pues ¿qué pasaría con Moisés? Y entonces fácilmente se inclinaron por hacer dioses y adorarlos. Y les dice en Éxodo 32:1, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, ese hombre que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Fácilmente se olvidaron de ese pacto que habían hecho con Dios, porque no tenían ahí el líder visible y pensaron que algo le había ocurrido. Y es interesante porque precisamente recordamos Éxodo 20, cuando dice que habló Dios todas estas palabras y les dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y empezó a darles esa ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Y entonces habían escuchado eso, se habían comprometido a seguirlo, y menos de 40 días después ya le habían dicho a Aarón: haznos entonces dioses, háganos un becerro y adorémoslo. Entonces podemos ver cómo este pueblo se alejó del Señor. Cuando dijeron ahí en Éxodo 31, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le aconteció. Entendemos entonces que lo imperfecto de esta ley, de este pacto, fue que el ser humano no se lo tomó con la seriedad que el Señor espera que nos tomemos sus designios. Pero entonces ahora hablemos de ese nuevo pacto, pero ibas a mencionar algo. Sí, que cuando Moisés baja de la montaña, vio ese desorden que tenía el pueblo y adorando a ese becerro, de alguna manera pues él sintió ira y quebró los 10 mandamientos que el Señor le había entregado. Esto también simboliza precisamente la violación de ese pacto que ellos se habían hecho con Dios. Habían quebrantado, habían violado ese pacto, y por lo tanto pues de alguna manera el quebrar los mandamientos también simbolizaba eso, haber roto ese pacto con Dios. Sin embargo, nos encontramos, como lo estudiamos la semana pasada, que luego el Señor le dijo a Moisés: bueno, vuelva a cortar unas tablitas de piedra, sí, y vamos a volver a escribirlo. Eso nos muestra que lo imperfecto de este pacto, que es el comportamiento del hombre, no se compara con lo estable de Dios y con el amor de Dios para el ser humano. El hombre rompió las tablas, pero entonces el Señor volvió a escribir los mandamientos de Dios. Entonces notamos que lo que falla no es Dios, sus promesas, sino que es el ser humano que se olvida de lo que Dios ha dicho. Enfoquémonos entonces ahora en ese nuevo pacto, porque se nos ha dicho que el nuevo pacto consiste en abolir la ley del Señor. Pero nos encontramos algunos pasajes que nos muestran que esto no es así, sino que por el contrario nos encontramos que el nuevo pacto también se basa en las leyes que Dios nos ha dado. Uno de estos ejemplos del Antiguo Testamento es el de Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante, que nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí en Ezequiel capítulo 36, entonces nos está diciendo en qué consiste ese nuevo pacto. Y consiste entonces en escribir las leyes de Dios en el corazón del ser humano. Ahora, ¿eso quién lo hace? Dice que lo hace el Espíritu Santo. Pero leamos lo mismo, ya no en el Antiguo Testamento, que era en Ezequiel 36 y en Jeremías, sino que leámoslo en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ellos en Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Cómo nos dice ese pasaje? Muy bien, versículos 10 y 12 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Interesante que aquí el Señor dice que iba a poner sus leyes en la mente y también las iba a escribir en el corazón. El antiguo pacto, esa ley fue escrita en 2 tablas de piedra, pero aquí hay mejores promesas en este nuevo pacto, y es que las iba a escribir en la mente y en el corazón del pueblo. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Tenía que ver también con el perdón de sus pecados. Entonces resaltamos aquí que en el nuevo pacto es el Espíritu de Dios que coloca, que escribe, que sella en el corazón, en la mente del ser humano. Pero ¿qué es lo que sella? ¿Qué es lo que coloca? Coloca las leyes de Dios. Amén. Entonces, por el contrario de lo que hemos tal vez escuchado o creído, que el nuevo pacto consistía en abolir la ley, nos encontramos en la Biblia que el nuevo pacto consiste en colocar las leyes de Dios en el corazón del ser humano. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, que nos dice: y es manifiesto que sois cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. Notamos entonces que el nuevo pacto consiste no en abolir la ley, sino en que el Espíritu Santo escribe ya no en tablas de piedra, sino ahora en las páginas palpitantes del corazón. Ahí es donde se escribe esas leyes de Dios. Entonces, perdón que sea tan repetitivo, no consiste el nuevo pacto en abolir la ley o en dejarlo atrás. El nuevo pacto consiste en que se escriben esas leyes de Dios que son eternas en el corazón del ser humano. ¿Qué significa eso? Significa que Dios quiere que sus mandamientos no sea solo un escrito en tablas de piedra, sino que como seres humanos podamos vivirlo en nuestro corazón. Ahora, el antiguo pacto fue escrito y fue sellado, con sangre de animales. Este nuevo pacto, ¿cómo fue sellado? ¿Con qué sangre fue sellado ese nuevo pacto? Porque si el anterior fue sellado con la sangre de animales, el nuevo pacto, ¿con qué fue sellado? Leámoslo allí en Hebreos capítulo 13, por colocar un ejemplo. También lo podemos leer en Lucas. Leamos primero Lucas 22, versículo 20, que nos dice entonces... Antes de leer el texto, quiero hacer un comentario de lo que estamos diciendo del antiguo pacto. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Fácilmente uno podría derrotarlas, ¿no? O que se refundan por allí. Pero en el nuevo pacto el Señor se asegura de que eso no se pierda, y por eso lo coloca en el corazón directamente. Lo que está en el corazón no se pierde, eso está ahí, no se extravía. Es importante eso, que lo tengamos presente. Y es también de notar que las tablas de la ley fueron escritas con el dedo de Dios. Allá esas tablas las tablas de piedra. Y en las páginas del corazón acabamos de leer
que escribe el Espíritu Santo, escribe esa ley en el corazón. Dios mismo escribiendo esa ley. Entonces miremos Lucas, por medio de qué sangre, ¿no? Ok, Lucas 22, 20. De igual manera, después de haber cenado, tomó Cristo la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Muy bien, notamos aquí que ahora la sangre que se derrama para sellar ese nuevo pacto es la sangre de nuestro Señor, ese Cordero de Dios. Por tanto, se ratifica ese pacto de manera inquebrantable. Amén. Vamos a cerrar entonces haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, repasemos lo que hemos mencionado. Entonces, en el antiguo pacto, Dios hizo una promesa al pueblo. Está en Éxodo 24:3. Todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero ¿qué prometió el Señor en el nuevo pacto? Entonces Hebreos 8:10 dice: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre su corazón. Amén. Entonces en el primer pacto el ser humano debía cumplir estas normas. En el nuevo pacto ahora el Señor las escribe en el corazón para que sean el resultado de la transformación del Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Qué otra comparación podemos hacer? Muy bien, dice Deuteronomios 10, 3 y 4. Y se dijo Moisés: un arca de madera de acacia, labré 2 tablas de piedra, y él, o sea Dios, escribió en las tablas los 10 mandamientos. Dice también Jeremías 31, 3. Pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahí están las dos comparaciones, ¿no? El primer pacto o antiguo escribe en tablas, en el segundo escribe en el corazón. Muy bien, y por último, el primer pacto fue ratificado con la sangre de animales, pero el nuevo pacto fue ratificado con la sangre del Cordero. Jesús. Estimados amigos y hermanos, hemos hoy estudiado este tema especial acerca de los 2 pactos. Podemos señalar diciendo que tanto el antiguo como el nuevo pacto se basan en las leyes de Dios. Por el contrario de lo que se menciona de manera general, el nuevo pacto no abolió los mandamientos de Dios, sino que ahora cambia el lugar donde están escritos. Ya el Señor no quiere los mandamientos de Dios escritos en tablas de piedra, sino que ahora los quiere escritos en nuestra mente, en nuestro corazón. Qué bueno es saber que eso no ocurre solo por el hombre, sino que el mismo Espíritu de Dios está allí para hacer esa obra de grabar esas leyes en nuestro corazón y que podamos hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Muy bien, oremos. Bondadoso Señor, en este momento te damos gracias por darnos el privilegio de repasar estos 2 pactos y entender que el segundo pacto es un pacto que tú escribes en nosotros tus mandamientos, y rogamos, Señor, para que permanezcan escritos allí hasta cuando tú vengas en gloria. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, será hasta en 8 días que continuaremos estudiando la palabra de Dios en su programa Lo que la Biblia dice. Muchas bendiciones para todos. Si deseas más información sobre el tema tratado, escríbenos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Lo que la Biblia dice, un programa patrocinado por sus amigos, los adventistas del séptimo día.